continuación interviene Paloma Pastor, el Museo Tecnológico del Vidrio. Paloma, cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este encuentro, al Museo Arqueológico y a Carlos. Felicidades por este magnífico proyecto. Y nada, mi intervención más espero que sea breve porque había preparado un PowerPoint donde, bueno, se trataba un poco de ofrecer de diferenciar, saber diferenciar una excavación terrestre de una subacuática, porque efectivamente las subacuáticas van a aportar una información muy complementaria y muy interesante a las terrestres, por lo que comento en la diapositiva. Puede... claro, perdón, sí. Sí. Va a aportar pues, información sobre la circulación y el comercio de los objetos, el conocer el por qué se transportaban, qué origen o destino tenían, quiénes los demandaban y, en el caso específico de los vidrios, qué composiciones tenían, incluso cuál era el volumen de producción y cuál era la producción del destino de los centros de hornos que fundían estos materiales. Pero lo más importante era que pueden ser capaces de datar dentro de unos parámetros más concretos los objetos encontrados. Sobre todo, claro, si conocemos la información de los archivos que acompaña al PECIA, ¿no? Para tener esta información debemos tener claro que estos objetos puedan formar parte del equipaje de un viajero o no, o son artículos para utilizar a bordo, o si no, simplemente por un artículo para exportar, ¿no? Para exportación, como elemento de carga. Y dentro de los vidrios pues podemos encontrarnos con vidrios finalizados, vidrios fabricados o también productos para ser transformados, es decir, no solamente vidrios materias primas, sino también podemos encontrar vidrios reciclados, lingotes de vidrio en bruto, es decir, materiales para volverlos a fundir en un horno como materias primas, y esto se va a dar mucho, sobre todo en la Edad Antigua y la Edad Media. Claro, lógicamente, para interpretar estos objetos hay que conocer también el estado de conservación de los vidrios. Va a depender si se encuentran en buen estado o presentan o no, su ubicación dentro del navío, como hemos visto, la cantidad de género que aparezca, si conservan a uso embalajes, si no, si llevan o no marcas de fabricantes, como los antiguos vidrios romanos, y lo más importante, si disponemos de fuentes escritas sobre el registro de estos archivos. El vidrio, dado su material, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de distintos objetos de vidrio, bien casco de vidrio, lingotes de vidrio, vidrio en bruto, que podemos encontrar en un navío para después la fusión en un horno, ¿no? Como decía, bueno, pues los vidrios, por su naturaleza, pues es un elemento, es un material bastante frágil y en un medio húmedo pues es mucho más difícil de conservación, ¿no? A la hora de mi intervención, bueno, quería sobre todo reflejar una serie de pecios que a mi entender creo que han sido los más relevantes de que portaban objetos de vidrio de cierta relevancia. Ya sabemos que las primeras evidencias arqueológicas se conocen sobre el transporte del vidrio ya a mediados del segundo milenio antes de Cristo, pero lógicamente, por supuesto, tuvo que existir desde sus orígenes. Y se tiene constancia que era costumbre transportar, como decía antes, no solamente objetos terminados, sino también objetos en casco de vidrio, de desecho, etc., ¿no? Y hablando de naufragios, uno de los más importantes, de los más antiguos y además más relevantes que se conocen es el pecio Uluburun. Fue encontrado en las aguas del Mediterráneo, en la costa meridional de Turquía, cerca de Kaz. Aquí en este plano se puede ver un poco. Y se trataba de un pecio que transportaba en esta ocasión lingotes de vidrio azul, lingotes de vidrio para su posterior transformación. Aquí tenemos alguna foto. Pero uno de los más relevantes es el que naufragó en el siglo XI cerca del puerto de Serce del Limani, en la costa sur de Turquía.
Llevaba tal cantidad de cristales que se conoce como el precio de cristal, el pecio de cristal, y su excavación se llevó a cabo en la década de los 70 y fueron hallados entre 10.000 y 20.000 restos de vidrio, pero, es decir, varias toneladas de casco de vidrio procedente posiblemente de alguna fábrica islámica de la costa sirio-fatimí. Además de otros objetos, unos 80 objetos de piezas de vidrio más o menos intactas que se han podido recuperar, que posiblemente que fueron encontradas en los cuartos de la tripulación de proa y popa, por tanto, es decir, de uso a bordo. Todos estos fragmentos han podido ser clasificados y han aportado una información valiosísima al estudio del vidrio islámico en la época medieval. Se ha podido analizar un muestreo interesantísimo sobre las composiciones de estos tipos de vidrios, los distintos tipos, con distintas técnicas, decoraciones, etc. Y un cálculo cuantitativo sobre la cantidad de piezas que podrían haberse fabricado con estos cascos, con todo este material, y resultó una friolera de unos 12.000 objetos de vidrio, una extraordinaria escala que alcanzó el comercio del vidrio en bruto y reciclado en ese momento, desde luego algo impensable hasta entonces. Bien, es decir, nos encontramos en esta década de los 70 tal vez con la mayor colección de vidrio islámico medieval que existe en la actualidad, porque reúne una extraordinaria cantidad de fragmentos de casco de vidrio procedentes de tipologías y decoraciones tan diversas dentro de unos parámetros tan cronológicos, tan concretos, que es realmente una información extraordinaria que ni las excavaciones terrestres ni las colecciones de vidrio existentes han podido aportar al conocimiento de la historia del vidrio medieval. Curiosamente, los paralelismos de vidrios procedentes de excavaciones de tierra y otras colecciones existentes databan erróneamente algunos de estos tipos de vidrios como del siglo X. Y parece improbable que, dada la fragilidad de estas piezas, fueran colocadas al bordo de este navío un siglo antes. Por tanto, gracias a las excavaciones se han podido revisar y actualizar la dudosa datación de muchos de estos vidrios islámicos. En cuanto a la flota, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que tiene el Museo Bodrum de Turquía, y por supuesto no puedo dejar de comentar pues, los vidrios que han aparecido en el Guadalupe, en la bahía de Tolosa, magnífica colección, que fueron ubicados, que fueron recuperados por la información que tenemos de Carlos León, de una zona recóndita del navío, prácticamente ocultos, sin embalaje, unos unidos unos con otros, protegidos con paja seca y totalmente sin embalaje para que ocuparan el menor espacio posible y ocultos debajo de la popa. Esto induce a pensar, además, con la información que han estado trabajando, parece ser que no existe ningún documento de registro precisamente de este cargamento, con lo cual nos induce a pensar que pueda ser un elemento de contrabando. He clasificado, pues aquí tenemos otra vez todas las imágenes son aportadas por Carlos, y porque parece muy interesante esta aportación. Se trata de hemos hecho en la fábrica de cristales pues, un análisis de este tipo de vidrios, y efectivamente es un vidrio cálcico potásico, con lo cual por su análisis está un poco más enfocado a que sea una producción más centroeuropea. El conjunto es un conjunto de piezas que parece que han salido de un mismo horno, con una armonía y una igualdad en la composición, en las formas, en la técnica, en el gusto, es extraordinaria. Es realmente fuera de lo que normalmente se encuentran en las excavaciones subacuáticas, y ahí me gustaría que Carlos nos pudiera decir por qué están tan bien conservadas esta colección de vidrios, ¿no? Algunos objetos, algunos detalles. De alguna manera, efectivamente, la procedencia de estos vidrios, como decía Carlos, puede ser centroeuropea,
De todas maneras, durante la primera mitad del siglo XVIII, el vidrio centroeuropeo se filtró por toda Europa y todos los centros productores de Europa van a hacer lo que van a tratar de imitar a la façon de Bohème estas producciones que tenían tanto éxito en el comercio europeo de ese momento. Y por qué no procedan de una fábrica española como Nuevo Batán, desde luego el cristal de la naranja es imposible, de fábricas catalanas también, y por qué no Nuevo Batán o por qué no de las producciones bohemias. Estas dudas, supongo que habría que seguir las investigaciones, analizar ciertos análisis de ciertas piezas. Aquí tenemos una excavación en la abadía cisterciense belga de Clairefontaine, donde aparecen siluetas y vasos muy parecidos a los que se encuentran en el Guadalupe. Incluso en la excavación del Palacio de Oriente, el Casa del Tesoro, a mí me recuerdan mucho algunos vasos con el mismo tipo de vidrio y incluso la tipología. Desgraciadamente no se conservan las decoraciones grabadas porque en la excavación no se conservan. Bien, aquí posiblemente sean las procedencias de estos vidrios han sido también, es verdad, han sido encontrados en muy diversos lugares del navío y posiblemente puedan haber sido para utilizar dentro de los propios navíos o si no, aquí sí que se ve un poco también las procedencias diversas de otros tipos de vidrios más verdes y de otras tonalidades que posiblemente procedan de otras producciones españolas de la época. Las botellas pues, son tipologías inglesas típicas de ese momento, de esas fechas, y realmente sería interesante pues, seguir las investigaciones en estas producciones, en los vídeos de este navío, porque es necesario, ¿no? Porque nos van a dar muchas pautas a la hora de un poco de conocer mucho más las producciones de carácter ordinario, de uso diario, porque son, en definitiva, estamos hablando no de objetos lujosos, sino de muy interesantes. Y para terminar, quería solamente pues, dar a conocer, por los que no lo conozcan, el navío el Oriflama de 1770 que se hunde en la región de Maulé, destinado al puerto de Callao de Perú, que bueno, llevaba un cargamento extraordinario de cerca de 400.000 piezas de cristal de la granja, valorado en 1.200.000 reales de vellón, algo extraordinario que no conoce que no se ha presentado en ningún pecio, que queda todavía aún enterrado en una profundidad de 9,5 metros, que parte también de Cádiz y que con otra flota, pero que lo único que se hunde es este barco. No fallecen todos los pasajeros y desgraciadamente bueno, pues queda todavía enterrado. Un buscatesoros de la empresa Oriflama S.A. encontró, parece ser, pues, los restos, porque hace varios sondeos en esta zona de la trinchera, en la playa de la Trinchera, y decide, o sea, comenta que efectivamente ha encontrado este pecio, pero lo que ocurre pues, es que el Estado chileno pues, le prohíbe seguir la excavación porque la propiedad del navío es una propiedad del Estado chileno. Se trata de un navío de origen francés comprado por la compañía Autariz y compañía y que era un navío de guerra, pero bueno, se transforma en un navío de cargamento, de mercancía, que solía viajar a Sudamérica, a Perú, a México para el traslado de mercancía y desgraciadamente bueno, pues se queda sin llegar. Llevaba un cargamento de producción de la granja, de stock, porque todo lo que no se vendía durante los últimos años se almacenaba y después se trasladaba a América. Y que me gustaría pues, darlo a conocer en este contexto, porque sería una gran oportunidad el poder excavar o conocer lo que existe, lo que existía en este navío, porque va
se va a poder datar y atribuir un montón de piezas de cristal de la granja hasta ahora que muy posiblemente, por supuesto, no estarían atribuidas a esta manufactura. Y nada más. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Muchas gracias.